¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la integración por partes, en este caso con un ejemplo. Primero, recordemos la formulita de integración por partes, es la famosa vaca que se vistió de uniforme. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Y entonces, ¿cuándo sé que tengo que integrar por partes? Pues la respuesta más sencilla es que integras por partes cuando no te queda de otra. En general, uno va a reconocer la integración por partes por lo siguiente. Si se fijan aquí, yo requiero de dos funciones determinadas. En este caso, una tiene que ser u y la otra tiene que ser el diferencial de b. Tengo que reconocer forzosamente quiénes son cada una de esas para poder distinguirlas. Para empezar, en esta ecuación en esta integral que yo estoy poniendo aquí, reconozco dos funciones inmediatamente. X y seno de X. No puedo utilizar sustitución o cambio de variable porque la derivada de seno de X no aparece o la derivada de X no aparece sin eliminar al seno. Entonces, lo único que me queda es hacer uso de integración por partes. ¿Sí? Así es como sea al principio que la tengo que utilizar. Una vez que ya identifiqué que la tengo que utilizar, ¿qué sigue? Pues ahora tengo que decir quién es U y quién va a ser DB. Esta parte es importante porque una vez que yo designo quién va a ser U y quién va a ser el diferencial de B, esto va a determinar el éxito o el fracaso de mi método. Si lo hago bien, voy a llegar a la solución correcta muy fácilmente. Si lo hago mal, probablemente tenga que regresar. Entonces, conviene hacerlo de manera adecuada. Para esto, hubo ya alguien que se preocupó y nos dejó la siguiente reglita. ¿Cómo le hago para elegir U y para elegir B? Pues alguien puso ciertas reglitas que me ayudan, ojo, me ayudan a saber quién es U. No es infalible esta regla, pero sí es una muy buena guía para comenzar. Y esa regla la puedo recordar como líate. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero saber cuáles son las funciones que debo asignar a U, las debo asignar en este orden de importancia. Primero, si en mi integral aparece una función logarítmica, no le busques, esa va a ser U. Si no aparece ninguna función logarítmica, busca una inversa trigonométrica. Inversa trigonométrica sea arcoseno, arcocoseno, arcotangente, bla, bla, bla. Todas las inversas trigonométricas entran en el orden 2 de importancia. Después las algebraicas, es decir, los polinomios x, x al cuadrado, x al cubo, todas esas entran como funciones algebraicas. Después la t de trigonométricas, cuarto orden de importancia, y finalmente exponencial. Hasta el último, porque como esa nunca reacciona, tanto si la derivas o la integras le viene dando igual, pues la dejamos al último. Entonces, ahora, en este caso, ¿quién sería mi función U? Me fijo que aquí aparece la función X y la función seno de X. No tengo logarítmicas, no hay inversas trigonométricas, hay una algebraica. Entonces, ¿quién debe ser U? Pues la algebraica, que es X. Por lo tanto, ¿a quién le toca hacer el diferencial de B? Automáticamente el diferencial de B es lo que queda, ¿no? El seno de X de X. Ahora, ¿quién debe ser el diferencial de U? Recordemos que el diferencial de una función siempre va a ser la derivada de la función por el diferencial de la variable. En este caso, la derivada de U respecto a X es 1 por el diferencial de la variable, que en este caso sería X, el diferencial de X. Recuerden esto. El diferencial de una función lo voy a construir como la derivada de la función respecto a una variable por el diferencial de la variable. Y para saber cuánto vale la función v, lo único que tengo que hacer es integrar el diferencial de b. ¿Cuánto vale la integral del seno de x de x? Voy a mi
lista de integrales inmediatas y me doy cuenta que la integral del seno de x es precisamente menos el coseno de x. Y ahora sí, aplico mi formulita. X seno de x va a ser igual a u por b. U vale x, v es menos el coseno de x. Menos v, que ya vimos que es menos el coseno de x, por el diferencial de u, que es de x. Esto va a ser entonces menos x coseno de x, menos por menos me va a dar más coseno de x, que como nos podemos dar cuenta, me va a quedar como menos x coseno de x más el seno de x, y nunca debo olvidar mi constante de integración. Entonces, fíjense cómo el resultado de esta integral, que en principio se veía complicada, resultó bastante sencilla haciendo uso de integración por partes. La reglita para recordar la fórmula de integración por partes es: un día vi una vaca vestida de uniforme. Es la regla mnemotécnica que me ayuda a recordar. Mientras que para saber a quién voy a definir como u y a quién voy a definir como el diferencial de b, puedo utilizar esta ayuda que es líate. Pero ahora, imaginemos que para mí es más fácil recordar a la vaca que se viste de uniforme que esto del líate. A lo mejor yo no me puedo acordar de la reglita líate que me puede apoyar para definir quién es u y quién va a ser el diferencial de b. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando la memoria falla, las ideas siempre prevalecen. Entonces, si yo tengo esta función y la quiero integrar, yo tengo que definir quién es db y tengo que definir quién va a ser u. Entonces, en dado caso de que yo no me acordé de mi reglita líate, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo elegir cualquiera de las dos. Bueno, a u la pongo como seno de x y a db lo pongo como x de x. Entonces, u va a ser el coseno de x, perdón, el diferencial de u va a ser el coseno de x, mientras que b va a ser la integral de esto, es decir, x cuadrada sobre 2. Nada más, el más c ahorita lo voy a omitir. Y entonces, el resultado de esta integral debe ser u por b, es decir, u que es seno de x por b que es x cuadrada sobre 2. Entonces me quedaría x cuadrada sobre 2 por el seno de x. Menos el diferencial menos v, que sería x cuadrada sobre 2 por el diferencial de u, que es coseno de x de x. Fíjense en lo siguiente. Esta integral que me resultó aquí es más complicada que la integral inicial. Si el resultado aquí, esta integral es más complicada que la integral que yo tenía inicialmente, ya sé que voy por mal camino, me equivoco y entonces pues lo que me queda es corregir. Ya vi que este no era el camino que me convenía. Igual no me tardé mucho en hacerlo. ¿Qué hago? Pues invierto. Si hace rato había puesto acá el seno de x, ahora lo pongo acá, seno de x, y acá pongo a la x. Y si se fijan, eso me va a llevar al resultado correcto porque es lo que había hecho hace ratito. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues espero que este ejemplo les haya servido de ayuda, de apoyo, les haya ilustrado un poquito más sobre cómo proceder cuando vamos a hacer integración por partes. Posteriormente les diré de dónde sale esta fórmula y resolveré muchos más ejercicios. Que estén muy bien, muchachos. Recuerden seguir preguntando mucho, cuestionando todo y sobre todo a estudiar. Nos vemos en el siguiente.